Un saludo, familia y todos los amigos que nos estáis viendo a través de internet. Quiero también dar un saludo especial a todos los remanentes, que son unos campeones que se están portando muy bien. Queremos aprovechar un tiempo más para compartir un mensaje para obreros, es decir, todos aquellos que tenéis hambre y que tenéis sed, aprovechando este tiempo que tenemos oportunidad para concentrarnos más en el Señor. Así que deseamos que estéis recibiendo la gracia, la fuerza y que os encontréis bien, gracias a Dios. Nosotros también estamos bien y también centrados y buscando el plan a través de todas las cosas. Esta tarde me gustaría compartir con vosotros en el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 3, los versículos 14 y 15, dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Esta es una conversación que está teniendo Jesús con Nicodemo y le dice estas palabras: de esa misma manera es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por eso, en la traducción de la versión habla inglesa, en vez de así es necesario, utiliza una palabra un poco más fuerte, como debe ser. Entonces, os bendigo en el nombre de Jesucristo para que nosotros podamos estar levantando, glorificando, exaltando el nombre de Jesucristo, porque ser levantado quiere decir poner en alto, ser glorificado, darle la prioridad, la autoridad, el dominio, el gobierno de nuestra vida a quien ha dado su vida para que nosotros pudiéramos tener vida. Es decir, que Jesucristo tiene que ser el centro de nuestra adoración, tiene que ser la prioridad. Por eso tenemos que darle a Él toda la gloria, toda la honra. Entonces, para poder entender este pasaje tenemos que entender qué ocurrió en el desierto, porque Jesucristo hace mención a Moisés y a la serpiente en el desierto. Por eso, en el libro de Números aparece este relato que ocurrió en el desierto. Dice la Biblia en Números capítulo 21, versículos del 4 al 9, tranquilamente lo leéis, yo lo resumo por tiempo, pero dice que el pueblo, después que había salido de Egipto, cuando estaban yendo por el camino, dice el versículo 1, el pueblo se desanimó. Y después de todo lo que habían visto, cómo la mano de Dios había estado con ellos. Y entonces, ¿qué ocurrió? Dice que el pueblo empezó a hablar contra Dios. Y no solamente contra Dios, sino también contra Moisés. Es decir, que empezó a quejarse, a criticar, a murmurar, y empezaron a desear regresar a Egipto. Es el lugar donde ellos estaban esclavos, es el lugar donde estaban oprimidos, estaban sufriendo. Sin embargo, aquí dice que se desanimó por el camino y empezó a salir esto en el corazón. Esto, cuando estamos frente al desierto, cuando estamos frente a las crisis, sale lo que está dentro. La insatisfacción, la incredulidad, la desobediencia, los motivos, y perdemos de vista lo más importante, las cosas y la palabra que Dios nos ha hablado. Por ello, dice que quejándose, empezaron a decirle a Moisés y a Dios, pero
¿por qué nos habéis hecho salir de Egipto para que muramos en este desierto? No tenemos pan, no tenemos agua, y no solamente eso, sino que dice que estaban cansados de comer esa comida miserable, dice en otra traducción. Aquí en esta versión dice, nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Era el maná, que contenía todos los alimentos, no tenían que guisar, no tenían que comprar, no tenían que gastar dinero, pero dice que les daba fastidio, que esa comida le estaban diciendo que era miserable, que añoraban lo que comían en Egipto y deseaban volver. Por ello, dice la palabra que en el versículo 6 del capítulo 21 de Números, y Dios envió entre el pueblo serpientes venenosas que mordían al pueblo, y dice que mucho pueblo murió. Y después que aconteció esto, se dieron cuenta, reaccionaron y volvieron en sí y le dijeron a Moisés, hemos pecado contra Dios y contra ti. Por favor, ora, clama a Dios que quite estas serpientes. Y dice que Moisés oró por el pueblo. Pero Dios no le bastó una oración, sino que le mandó algo a Moisés y le dijo, hazte una serpiente igual que a esta y ponla sobre un asta como bandera, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque hoy en día necesitamos mirar a Dios, necesitamos mirar a Jesucristo. Estas serpientes, el problema no era que mordían, el problema era el veneno que tenía esta serpiente que les hacía morir. Por eso necesitamos recordar y aferrarnos al pacto y entender una cosa, que esa mirada no era solamente mirar, ¿qué representa esa serpiente de bronce que tuvo que hacer? Esa serpiente representaba ese sacrificio de ese cordero que tenía que ser colgado en un madero, que tenía que morir y resucitar por nuestros pecados para liberarnos de todas las maldiciones, de todo el estado espiritual en que se encontraba el ser humano. Somos independientes, nos gusta hacer lo que queremos. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay crisis, clamamos y olvidamos pronto, volvemos a clamar. Pero tenemos que entender algo muy importante, y es que Dios Padre no envió a Jesucristo solo para sanar, solo para perdonar los pecados. Es decir, que la razón por la cual Dios envió a Jesucristo fue para dar solución a la raíz del problema fundamental por el cual no teníamos más remedio que pecar. Es decir, que pecamos porque estamos bajo la condición del problema fundamental, el pecado original. Y este llegó a nosotros porque somos descendientes de Adán. Por ello, os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque nosotros tenemos que entender la razón. Nosotros tenemos que compartir la razón. ¿Por qué la gente está muriendo? ¿Por qué vienen las situaciones? Tenemos que entender y conocer correctamente quién es ese Cristo que subió a la cruz, que murió y resucitó. Entonces, la Biblia habla en Romanos 3:23 que por causa de la desobediencia dice que quedamos
separados, apartados, destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que teníamos relación, teníamos comunión, estábamos junto con, Dios estaba junto con, y esa relación se rompió por causa de la desobediencia y el camino se cortó y las relaciones se rompieron y como consecuencia de eso el pecado entró en nuestra naturaleza, es decir, que la naturaleza humana se corrompió, se desvió, se contaminó, se torció. Por ello es que el pecado contamina y es como ese veneno que mata, ese veneno que corrompe, ese veneno que hace que el hombre, que el ser humano, no tenga más remedio que fracasar. Y después, no solo eso, sino que por cuanto el hombre en el principio obedeció a Satanás, el diablo, como dice Apocalipsis 12:9, la serpiente antigua, el cual se llama diablo, Satanás, engaña al mundo entero. Entonces, desde ese momento, dice que el ser humano pasó a estar debajo de la autoridad de Satanás. Estaba bajo la protección de Dios, bajo la relación, bajo la bendición, bajo las promesas, pero se separó, se apartó y quedó atado, oprimido por el diablo. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque esto es lo que trae sufrimiento. Esta condición es la condición mediante la cual vienen todos los demás problemas. Hay problemas, hay conflictos, pero todo ello es debido a este estado espiritual, al origen. Por ello no podemos solucionar el problema que se ve, sino tenemos que buscar la raíz por la cual las personas estamos desviadas, torcidas, corrompidas, corruptas. Por ello, el ser humano desde entonces vive centrándose en sí mismo. Yo soy Dios, yo soy lo más importante, mi independencia, el egoísmo, mi comodidad, mi prestigio, el orgullo. Y no solamente eso, sino que busca solamente las cosas que se ven, las cosas físicas, las cosas materiales, como habla Génesis 6, y pretendiendo vivir sin Dios, siendo Dios y decidiendo qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por tanto, no solamente llega a ese punto, sino que el hombre está buscando dominar, controlar, y no solamente controla, sino que él quiere tener y paga un precio muy alto para poder tener poder, para poder tener fama, para tener éxito, cueste lo que cueste. Este es el trasfondo espiritual. Por eso, al igual que el pueblo de Israel, después de que vio tantos milagros, la mano de Dios, es que en medio del camino se desanima. En medio del camino no puede agradecer la bendición que Dios le da, la provisión que Dios le da, el cuidado que Dios le da. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque es el tiempo, como dice aquí Juan, que nosotros necesitamos de esa misma manera. Cuando las personas eran mordidas por las serpientes, el veneno entraba, tenían que mirar a esa serpiente de bronce. Pero no era solo mirar, era mirar en medio de su desesperación, creyendo
que es la única solución, creyendo que solo es lo que puede salvar y que puede sanar. Así que os bendigo porque Dios nos ha dado la respuesta completa. Nadie, absolutamente nadie puede solucionar esta condición, este estado espiritual. Por ello, Dios dio solo una solución. Dios dio el camino perfecto. Ese camino que nos dio es Jesús, la salvación de Dios, que ha venido a ser Cristo, el ungido, ese profeta, sacerdote y rey, que murió, que resucitó y que venció el poder de Satanás, el poder del infierno, el poder del pecado, las maldiciones, los desastres, y nos dio vida a todos aquellos que le miramos, a todos aquellos que ponemos la confianza en ese Cristo, a todos aquellos que reconocemos que le necesitamos, que somos pecadores y que Él solo puede restaurar la bendición que perdimos, la bendición que nos fue robada. Por eso Jesús, que es Cristo, es necesario, hermanos, es necesario, al igual que la serpiente de bronce fue levantada para que los que iban a morir pudieran ser salvos, así Dios levantó a Jesús como el Cristo, para que le miráramos, para que clamáramos, para que pudiéramos estar viendo nuestra condición, nuestra realidad. Por eso, en esta hora, no solamente hemos visto lo que ocurrió en el desierto, sino tenemos que ver nuestro hoy. Es necesario, nos es necesario. Y no solo es necesario, sino que es como un deber, es un compromiso, es el tiempo, es el horario para poder buscar. Y tenemos que ver qué cosas en nuestra vida son la prioridad. Verdaderamente, ¿a quién estamos exaltando? ¿A quién estamos poniendo en alto? ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Qué es lo que llena nuestra vida? ¿La iglesia en qué está centrada? ¿En sí mismo o está levantando a ese Cristo, el cual es el único que puede dar salvación? Porque dice la palabra de Dios en Juan que de esa misma manera, para todos aquellos que creen, entonces es que pueden recibir salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda en esta condición del problema original, atrapados, sufriendo, perdidos, quejando, centrándose solamente en sí mismos, con el egoísmo, orgullo, rebeldía y todas las demás situaciones que vienen por causa de esta verdad. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que podamos ver qué veneno está entrando, qué clase de serpiente nos está mordiendo, a quién estamos levantando. Y tenemos que levantar a Jesucristo como nuestra bandera. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que somos faltos, que somos débiles, que somos carentes, que tenemos limitaciones. Por eso os bendigo, porque nos es necesario levantar a Jesucristo, exaltar, glorificar, ponerlo en alto, que sea el centro de nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2,
puestos los ojos en Jesús. Hermanos, amigos, ¿a dónde estamos mirando? ¿A dónde estamos poniendo nuestros ojos, nuestra mirada? Os bendigo para que no seamos movidos, para que no seamos engañados y podamos poner el centro de nuestra mirada, el centro de nuestro corazón en ese Jesús que es Cristo, al único que murió y resucitó, a quien Dios Padre lo levantó. Por eso dice Zacarías 12:10, derramaré mi espíritu de gracia y de oración, dice, y me mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Me mirarán a mí. Por eso os bendigo, porque así es necesario, es preciso, se debe poder estar levantando hoy en día en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestros países, levantar a Jesucristo como nuestra bandera, como nuestro estandarte, porque es lo que vence el poder de la oscuridad y todos los desastres y todas las maldiciones. Por ello, te bendigo para que hoy tomes el pacto de manera segura. Este pacto de Cristo, este pacto que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este pacto concreto que lo tomes para ti, personalizado, que lo experimentes, que lo creas, que le obedezcas, que podamos disfrutar y que lo podamos compartir. ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades, pero la mayor necesidad que el mundo necesita es poder mirarle a Él, es poder volver a Él, es poder reconocer que no podemos, que no somos Dios, que no somos tan fuertes, que no somos tan listos y que un simple virus nos derrumba y paraliza todo. Pero el poder de esa sangre completamente puede superarlo todo, puede vencerlo todo, puede restaurarlo todo. Por eso, en la cruz, Jesucristo dijo, está concluido, está consumado. Por eso os bendigo, porque Cristo fue quien nos salvó, fue quien nos liberó. No solo nos liberó, sino que nos justificó y nos perdonó. Que hoy podamos estar levantando la bandera de Jesucristo, de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario. Hoy te es necesario, hoy me es necesario, hoy nos es necesario. A España le es necesario, a las naciones le es necesario mirar a Cristo, levantar a Cristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Voy a terminar orando y orando para poder ser lleno del Espíritu Santo, que personalicemos la oración, que podamos estar y orando, pero no simplemente orando. Tenemos que orar en medio de los problemas y sin problemas, pero tenemos que orar con pacto, orar con la palabra. Amén. Así que Dios os bendiga. Vamos a orar. Dios y Padre, te agradecemos porque en este momento permites que oremos aferrándonos a tu pacto, a ese pacto de que Jesús es Cristo, nuestro verdadero profeta, sacerdote y rey. Señor, oramos dándote gracias porque tú nos das la identidad y la autoridad de ser tus hijos. Por eso, en este día te pedimos que nos llenes de la plenitud de tu Espíritu Santo. Señor, danos el poder espiritual para poder prevalecer en la lucha contra nosotros mismos, contra Satanás y contra el mundo, para que toda la incredulidad, todo el humanismo, toda la impotencia y toda la debilidad
sean sanadas en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a disfrutar 24 horas de Emmanuel. Danos la sabiduría que viene de lo alto, Dios. Permítenos no estar engañados por las ideologías, por las filosofías, Señor, y que podamos estar recibiendo la guía de tu Espíritu Santo para que las fuerzas de la oscuridad, toda la confusión, sean quebradas en el nombre de Jesucristo. Señor, danos la fuerza, danos la salud para poder vencer las debilidades, las enfermedades y poder cumplir la comisión que tú nos has dado. Ayúdanos a ser sabios y prudentes para tener nuestro horario personal y mantener una buena salud. Señor, abre las puertas de la economía escondida de la luz para la construcción de la iglesia, para levantar los remanentes, para las misiones, que toda la oscuridad, que toda la carencia, que toda la pobreza, en el nombre de Jesucristo sean quebradas, y danos un corazón agradecido que te puede dar a ti la gloria en todo. Y llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, para levantarnos como esos discípulos absolutos, y haznos encontrar con los discípulos que tú tienes preparados en el campo. Restaura las relaciones interpersonales mediante el poder de tu Espíritu, para que juntos, en unidad, podamos estar cumpliendo tu plan, que es tu deseo, que es la evangelización, que nadie se pierda. Señor, gracias por el pacto eterno que cumpliste, que cumples y que cumplirás. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo, quien está vivo y reina. Amén. Hermanos, bendiciones, que tengan victoria en esta semana.